La idea del negocio creo que viene desde que somos muy pequeños, ¿no? En Cafeología somos 2 socios, somos mi hermano Jesús y yo. Y creo que la idea viene pues, de diversas aristas. La primera es que el café para el chiapaneco es un motivo de orgullo, ¿no? Es un motivo de generación de economía, es un motivo de generación de vida social, es un centro en muchos sentidos y es un gran ícono para el chiapaneco, el café. Entonces, pues naces con el café. Segundo, de muy chicos, el campo estuvimos más bien nosotros muy cerca del campo, ¿no? Mi papá y mi mamá tienen un huerto de mango, Ataulfo, en la costa de Chiapas, y entonces vivimos muy de cerca nuestros primeros 15 años el campo, ¿no? Cada fin de semana era estar en el campo. Tercera, pues somos consumidores de café desde muy pequeños, ¿no? Desde que nos daban nuestra galleta con nuestro café con leche y eso te daba tu abuelita, pues bueno, el consumo del café es muy propio nuestro. Y por último, yo creo que toda la vida hemos tenido tanto la educación como la iniciativa, como la vinculación de nuestros padres hacia el emprendimiento. Y entonces, una vez que el negocio hace 15 años, hace 16 años más o menos, cuando mi hermano ya había terminado la carrera de filosofía, primero estudió medicina, luego estudió filosofía, y empieza un proyecto acerca del café y la comercialización del café en puntos de venta, cafeterías. Pues él empieza a decir, oye, empiezo a encontrar algo en todo esto que me cierra un ciclo, ¿no? El café es parte de mi estudio, de mi trabajo, es parte de mi orgullo, es parte de mi origen. Además veo en él una posibilidad de desarrollo de negocio y una posibilidad de un negocio que pueda impactar a otros. Cuando tú vienes a Chiapas, hay un número que pueden ser poquito más, poquito menos, pero son 180,000 productores de café. Cuando estás en un estado de aproximadamente 5 millones de habitantes, 180,000 productores de café más su familia, una quinta parte de este estado está vinculado al café directamente, ¿no? Entonces, no solo era el motivo para desarrollar una economía a través de un producto que te gustaba, sino una economía que impactara o que puede impactar directamente pues, a tus paisanos, ¿no? A los chiapanecos. Entonces, nace ahí y hace 15 años mi hermano Jesús, después vivíamos en la Ciudad de México, después de muchos años, después de 14 años viviendo allá él, decide regresar a Chiapas. Y su formación como filósofo lo llevaba hacia la educación, ¿no? Mi mamá es educadora y entonces también la parte de la educación la tenemos como la vivimos, ¿no? La palpamos desde muy chicos. Y Jesús, dada su formación, pues quiere traer un proyecto de educación que abarcara un poco cultura, un poco historia, pero un poco de café también a través de ese proyecto que traía. Y cuando empieza a implementar los proyectos o los cursos que daba, él encuentra que hay un espacio no atendido o no completamente atendido, no completamente satisfecho en la educación hacia el café. Y en la educación hacia el café en ese momento, hace 15 años, una educación que impactaba desde el campo, desde los agricultores, desde los campesinos, hasta los consumidores, todo lo que hay en la cadena. Y entonces empieza con la profesionalización y el estudio mucho más profundo del café y la impartición de cursos de café. En un momento, además, muy sincrónico a este inicio, una cuestión de 2 meses de diferencia, pues él dice, yo estoy hablando de café, pues quiero servir café, quiero vivir el café, no solo quiero venir y querer hablar de café por algo que estudié o que aprendí en X lugar. Y entonces abrimos nuestra primera cafetería, que se llamó y se sigue llamando Carajillo, aquí en el Andador de Guadalupe, y la abrimos hace 15 años. La abre mi hermano Jesús y mi cuñada Mónica en ese momento. Y con una intención muy simple, pero muy transparente y muy profunda, que era, ¿cómo puedo servir un muy buen café?
¿Cómo puedo servir el mejor café? Pero además no solo el mejor café que hable del café y la taza, sino el café que hable del lugar donde vivo, ¿no? Y entonces, hace 15 años empezamos esta historia de educación y café a través de estos dos proyectos que fueron muy sincrónicos. Y bueno, la historia después de eso es como muy natural. Tú traes el objetivo de hacer muy bien las cosas, las haces muy bien, te preparas muy bien y te acompañas de las personas que te ayudan a hacerlo muy bien. Y además en un mercado muy virgen en ese momento, en todo México, no solo en San Cristóbal, del café de especialidad, pues bueno, fue muy rápido el darse a notar y el empezar a crecer. Posterior a eso, es una lógica muy natural. Sirves un buen café, le empieza a gustar a todos y te empiezan a pedir pues, el café para la casa. Y entonces empiezas a decir, pues ahora tengo que tener bolsitas, ¿no? Y luego pues llegan los restaurantes locales o el turismo local que se quiere llevar más volumen y te dice, oye, yo quiero para mi restaurante. Entonces, oye, ahora tengo que empezar a tostar. Y entonces pones una tostaduría. Y luego dices, ¿y cómo alimento la tostaduría? Entonces empiezas con una proveeduría mucho más grande de café verde para ser tostado, ¿no? Y luego dices, oye, pero además en el café hay muchas etapas para el control de calidad. ¿Cómo puedo hacer para garantizar siempre una calidad en mis cafés? Y entonces regresas al inicio y nos empezamos a capacitar muy duro en control de calidad en todas las etapas y eso nos llevó al beneficio húmedo y al beneficio seco de café, ¿no? Y entonces, pues de repente ya no solo éramos un punto de venta, bueno, en ese momento llegamos a ser en algún momento en 8 puntos de venta, ¿no? Pero bueno, ya hoy somos 5 puntos de venta y entonces no eres solo un punto de venta, sino también eres alguien que hace una transformación, un acopio y también tienes que ver por el desarrollo de tus productores, ¿no? Porque la mejor manera de garantizar todo esto en un círculo virtuoso es desarrollas un buen productor que te da una muy buena materia prima. La buena materia prima genera un rendimiento económico que debe ser distribuido de manera correcta y justa a todos. Y esa manera de llegar justa a todos impacta a dos partes. Una a tus colaboradores y otra a tus productores. Entonces, ellos se ven muy incentivados al recibir un pago muy digno por su fruto, ¿no? Y entonces, pero para llegar a todo esto, pues entonces ya estábamos acá, pues dijimos tenemos que garantizar la calidad siempre. Entonces empezamos un trabajo, nosotros no decimos que somos agrónomos, nosotros decimos que somos un poco más o tenemos un poco más el ímpetu de antropólogos, ¿no? Y entonces empezamos a llegar a las comunidades, trabajamos principalmente en 2 comunidades, Tenejapa y Aldama, y entonces posterior a un análisis, a un conocimiento, a un platicar, a un pararte ahí, a un entender la situación del lugar, empezamos a diseñar modelos de educación y capacitación a esos productores, ¿no? Entonces, pues Cafeología no solo es servir una taza, no solo es tostar un buen café, no es solo ser muy amables con el cliente, no es solo pagar bien, es también generar educación o ayudar al desarrollo del conocimiento o ayudar a la independencia del productor. Hay muchas formas de verlo, ¿no? Ayudarlo a que él tome sus propias decisiones, creo que es de los regalos más lindos que puede haber. Normalmente en el mundo del café, llegas, compras y das el pago y se acabó. Lo que te voy a decir puede ser muy simple, pero en realidad es todo un reto. Cafeología mucho de lo que hace es una retroalimentación constante con el productor. Y entonces, al finalizar la cosecha, iniciamos todo un proyecto y todo un trabajo de transmisión de conocimientos o de mejores prácticas, ¿no? Conocimientos que nosotros desarrollamos a través de nuestros laboratorios vivos, ¿no? Como jardines de variedades, análisis de genética, etcétera. O las mejores prácticas técnicas en el cultivo o en el procesamiento o en la cosecha, en lo que sea. Entonces, inicias todo eso para que llegando a la cosecha lleguen preparados no solo ellos, sino su planta y su suelo, su familia y su logística. O sea,
es un trabajo un poco más complejo que solo cortar y entregar. Nos entregan la fruta que además nosotros necesitamos o exigimos cierta calidad, porque pues te decía, yo tengo que vender en mercados diferenciados para que haya un precio que me permita sostener todo este modelo, ¿no? Entonces, entregas la fruta y reciben en ese momento una primera retroalimentación, tanto económica como de calidad de su café. Llega el café al beneficio húmedo, beneficio seco, con nosotros trabajamos y lo comercializamos. Y creo que ahí viene una de las cosas más lindas además que pasa en esto, que es un ejemplo de lo que tú decías, qué tan difícil ha sido esto. Una vez que nosotros terminamos la cosecha el año, yo regreso, yo Cafeología, yo equipo regreso con los productores y les hago una retroalimentación de su año y de su café, de su precio de venta y de las opiniones de los clientes. Y entonces le digo, tu café fue comprado a este precio, a este volumen, te pagué tanto. Eso parece muy inocente, pero el que ellos tengan una conciencia clara de lo que vendieron, pues cómo funcionan las empresas, con presupuestos, ¿no? Con históricos, pues lo que estamos haciendo es hacer un poco eso. Pero luego les digo, y lo vendí acá, y lo vendí a tal precio, y la opinión del cliente fue esta, y mi opinión fue esta. Entonces te enseño la vida completa de tu producto, de tu cosecha, y te digo, y creo que para el siguiente año deberíamos trabajar en esto. Porque, pues, a ver, siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces, oye, pues esto, y hubieron estas áreas de oportunidad, trabajemos sobre ellas ahora y sigamos haciendo lo que ya hacías bien. Eso es abrirte, eso es transparentar, eso es hablar con la verdad, y eso lo valoran, ¿no? Te voy a dar un ejemplo 2. Cafeología, cuando empieza a trabajar, pues somos una empresa muy pequeña, con recursos y con capacidades muy limitadas. Cuando llegamos a un número de productores, pues estábamos saturados operativamente. Nuestras capacidades ya no daban más. ¿Qué pasó? Pues dijimos, ¿cómo puedo hacer si hay un grupo de productores que se quieren sumar, pero yo ya no puedo hacer el trabajo uno a uno? Aún tenemos un grupo de 35 productores con los cuales trabajamos un uno a uno. Si ya no puedo eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues desarrollemos modelos comunitarios y tenemos beneficios comunitarios en los cuales lo que yo hago en tu parcela, lo hago en una para todos. Pero ¿qué tiene de lindo esto? Que son lugares laicos, que son lugares plurales, que son lugares seguros y que son lugares en los que solo hablamos de café. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando en estas comunidades mucho del trabajo, de la tierra o de los haceres culturales pertenecen al hombre, al tener un lugar seguro, plural, de mucho respeto, lo que empieza a ver es una integración no solo de las diferentes creencias religiosas, políticas, culturales, sino de la integración de las mujeres en el café. Y entonces, un lugar que empezó con un 5% de mujeres hace 8 o 9 años, hoy tiene un 35% de participaciones de mujeres. ¿Entiendes? Pero eso solo te lo da el hablar transparente, el ser congruente, el siempre estar, el siempre dar la cara, ¿no? El no mandar un mensaje a través de, ¿no? El tú ir y comunicar y dialogar. Pero también el darles la palabra, ¿no? Y el decirle, ¿tú qué harías acá? Y levantan la mano, yo hago esto en mi parcela. También darles la palabra en la decisión del precio al que se compra. Y la comunidad dice, queremos vender a tanto. No llega un coyote y dice, yo compro a tanto. No, tú llegas y le dices a la comunidad, ¿qué necesidades tienes? ¿Cómo te parecería que pudiésemos llegar a un arreglo de compra que sea digno para ti y que también me permita a mí generar este modelo económico? A ver, tratando de ser como muy simple para ser muy claro es, un beneficio es cuando tú le agregas un beneficio a algo, ¿no? O le das a través de un proceso un beneficio a algo. Entonces, el café es una fruta, ¿no? Se les considera unas drupas. Entonces, el café es una fruta
y tú cortas algo que en la industria llamamos cereza. No es una cereza como la que se consume, pero así se le conoce en el gremio, ¿no? Cortas la cereza y entonces tú tienes una fruta, tienes entonces una semilla, pulpa, cáscara. Otras cosas más anatómicamente, pero en otras palabras eso. Y tú tienes que llegar a un grano tostado. El primer beneficio, que es el beneficio húmedo, es cuando tú cortas y es la cosecha, tú procesas. Y hay distintos procesos que vive un café. La fermentación, el secado, depende el tipo de procesamiento que sea, el despulpado, el lavado, etc. Eso es el beneficio húmedo. Cuando tú vas de la cereza al café ya seco, ya sea un honey, un natural o un lavado, eso es el beneficio húmedo. El beneficio húmedo, que tú le das un beneficio más a esta fruta que está, o esta semilla que está en el estado que sea natural, honey o lavado, es a través de un proceso mecánico, remueves o la cáscara y pulpa seca o el cascabillo o lo que sea para dejarlo en una semilla verde. Este proceso mecánico para llegar a semilla verde previo a ser tostado es el beneficio seco. Pues hay un momento en que dices, oye, hago todo esto y nosotros consideramos que lo hacemos bien, ¿no? Muy bien, al menos con mucho amor. Y tengo gente muy capaz, Cafelogía es gente, ¿no? Y es gente muy capaz y muy profesional. Pues ¿por qué no genero además el conocimiento? ¿Por qué no lo puedo transmitir a mi forma de hacer a la industria? Entonces hacemos capacitación y educación a la industria. Capacitación y educación que va desde procesos agronómicos, procesos post cosecha, hasta procesos como tueste, cata, barismo, y hoy ya estamos dando cursos de economía y negocios de café, ¿no? Y hay una tercera parte que es, no sé si decirle educación al consumidor, pero es, pues tal vez compartir al consumidor, ¿no? O sea, es las ganas de compartir, es decir, en mi visión y en mi forma de entender tal vez el café y en mi forma de consumir, creemos que hay esta alternativa. Déjame te platico de esta, ¿no? Y mucha de esto que hacemos es a través de esto, pero también a través del comensal en cada una de las cafeterías, en las cuales hacemos primero una trazabilidad del productor, ¿no? Para nosotros, el productor es uno de los pilares inamovibles de Cafelogía. Y así como yo, para tomar decisiones de toda la empresa, una de las primeras cosas que pienso es el productor, una de las primeras cosas que hablo al vender es del productor. Entonces, hablo de la trazabilidad de la semilla, del café y de su productor, de su origen. Y luego platicamos mucho con el consumidor sobre, ya sea el método de extracción que estamos haciendo, sobre si nos preguntan, oye, tengo una cafetera de casa, ¿cómo le hago para hacer mi café? ¿Cómo hago un café de olla? Y platicas de eso y dices, a ver, yo le haría así, le echo de esto, y azúcar si quieres esto, panela, lo que tú quieras, el café de olla, y te recomendaría esto, ¿no? Entonces, es como me gusta verte, me gusta que estés acá, y si me permites te comparto un poco de nuestra forma de ver y hacer. Parte del ser emprendedor, parte de nuestra cultura es, a ver, está bien, pero ¿cómo le hago? Y entonces le buscas la forma. Los mexicanos somos medio aventados, ¿no? Somos medio arriesgados, ¿no? Y somos osados. Y cuando usas eso, cuando usas el veo cómo, y cuando además te basas en cierta estadística, conocimiento, investigación, cuando te basas en datos, pues dices, a ver, pues no me está yendo acá, analicé ciertas cosas, ¿no? Puede ser esta la razón, ¿por qué no intentamos esto? Y tienes la valentía para hacerlo, pues lo intentas. Hay una segunda cosa que es, yo nunca me he visto haciendo algo que no sea ser emprendedor. Y aunque llevamos 15 años que empezamos, pues seguimos pensando que somos emprendedores, porque de empezar en una cafetería de 4x4, pues hoy somos, gracias a Dios, 70 personas, ¿no? En esta empresa. Eso
pues es que emprendiste y emprendiste y emprendiste y emprendiste y emprendiste y emprendiste. Entonces, tal vez parte del ser emprendedor es siempre estar inconforme y siempre decir, aún puedo un poco más. O sea, la historia de Cafeología tiene 6 cierres de cafeterías, ¿no? Tiene una pandemia, y no estar preparado tal vez financieramente para eso, tiene 1000 tropiezos y tiene 1000 tentaciones. Oye, ¿por qué pagas tan bien? Paga un poquito menos al productor, oye, yo qué sé, y te va a dar mayor margen. Hay 1000 tentaciones. Pero si tú no eres firme y no crees en tus valores, no solo te gusta lo que vas a hacer, si no eres firme en esto, pues la verdad es que es muy fácil que al primero o segundo tropiezo digas, no, me voy a lo otro, ¿no? O cambio, o le doy todo el giro a mi empresa y ya no es lo que tú soñaste de inicio, ¿no? Y yo creo que la tercera, que acá se dio de una manera natural, porque somos dos, es que siempre tengas con quién debatir, ¿no? Nosotros creemos mucho en la pluralidad de la opinión. Entonces, en la pluralidad de la opinión, escuchas, retroalimentas. Entonces, aunque seas tú solo, siempre es bueno con quien platicar de lo que estás haciendo. Soy Pablo Salazar Velasco, director de comercialización de Cafeología, y somos grandes.